existen múltiples modelos. En el curso de Información en Internet, al que estoy aludiendo continuamente, están todos allí, o casi todos. Está Bixis Skills, está el modelo Gavilán, hay muchos otros. Básicamente, bajo mi punto de vista, son todos iguales, le den importancia más a una fase que a otra. Y lo que hay también son un montón de materiales que facilitan ya el uso de ellos directamente. Por decir dos tipos de materiales, yo recomendaría mucho los dos itinerarios que ha realizado Gloria Durban, uno para secundaria y otro para bachillerato. No recuerdo ahora mismo el título, pero es algo así como itinerario para ser un buen investigador o algo así. Yo lo he utilizado personalmente para secundaria y funcionan muy bien. Existe una serie de ejercicios, aparte de unos aspectos teóricos. Y los otros materiales que son muy recomendables y están muy bien preparados, los podéis utilizar bien en el librito, están publicados, se pueden pedir, son los materiales del proyecto libro, de Cedro. Estos materiales vienen prácticamente también estructurados y organizados por cada una de las fases del proyecto que vais a desarrollar. Están en PDF y por lo tanto también son fotocopiables y están colgados en la página de Cedro. Casi no sé si saltarme todo este tema o decirlo ya muy rápidamente porque quiero enseñaros algunas cosas. Dime. La página, si metéis este libro en Google, si metéis este libro, os sale prácticamente, si no el primero, el segundo. ¿Vale? Es Cedro el que lo hace. El proyecto se llama libro, ahí están los recursos, los materiales, y luego hay un apartadito que es para el concurso que antes comentabas, que es el concurso si eres original, es del libro, que os aconsejo que, mira, es un buen motivo, a mis alumnos les sirvió, es una buena motivación, es un concurso en el que tú presentas un proyecto con tu alumnado y, bueno, pues existe una serie de premios, etcétera. No obstante, tú ese proyecto lo vas desarrollando durante meses, paralelamente a otras cosas que desarrollas, y me parece que se entrega sobre febrero, empieza a ser sobre octubre, se entrega sobre febrero y te dan orientaciones de cómo ir pasando por las distintas fases y vayas poniéndole al alumnado qué debe de hacer en cada una de ellas. Me parece que fallan en el día del libro, o me parece que esa era su intención inicial. En esa página podéis encontrar trabajos ya realizados de los que ganaron los concursos, entre otros el de arte y matemáticas, que espero que me dé tiempo a enseñároslo por lo menos un poco. La primera fase, como decíamos, sería la exploración del tema y, por supuesto, la planificación. Así que aquí hay como varias cosas importantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con planificar el trabajo, fundamental. Yo os voy a hablar sobre todo de la experiencia que hice precisamente con estos chiquillos pequeños de segundo de la ESO en el proyecto libro. Básicamente, casi todo el tiempo me llevó esta primera parte. Creo que las cosas más difíciles para ellos es realmente concretar el tema, realizar un primer guión, intentar que muchas de las cosas que quieren hacer, darse cuenta de que el tiempo no da para ellas. Por lo tanto, esta primera fase que tiene que ver con qué tema escoger, dónde buscar, qué producto, a qué fuentes voy a acceder y qué posibilidades tengo de acceder, porque todo tiene sus horarios, sus momentos, etcétera, es importantísimo. La planificación del trabajo es fundamental. La distribución de tareas entre ellos, si trabajáis en grupo, etcétera. Bueno, la lluvia de ideas significa, y lo veréis también, bueno, muchas cosas quería enseñaros. En un trabajo en el que os voy a ir adelantando, por si acaso luego no me da mucho tiempo. Esto yo diría que fue la fase fundamental en el caso, por ejemplo, de un trabajo que realicé con un estudio estadístico, a relación de un estudio estadístico, con alumnado de cuarto de la ESO, en el que iban a hacer un trabajo sobre violencia de género, un estudio estadístico. Iban a hacer un cuestionario, lo iban a pasar por el instituto finalmente, iba a haber un tratamiento estadístico, iban a través de él, iban a conocer todo lo que tiene que ver con los conceptos estadísticos más básicos, de cálculos de parámetros, de tablas, gráficas, etcétera, etcétera, y finalmente iba a haber un informe final. Fue fundamental para la realización del cuestionario, y fue ahí donde tuvimos todo lo que fue el periodo de documentación. Fue fundamental primero, el que de alguna manera saliesen los prejuicios, y en la lluvia de ideas siempre salen estas cosas, las ideas previas que queden ahí plasmadas, además de lo que sería la utilización de una serie de términos de búsqueda. Por poneros el caso, en el caso del trabajo que realizamos, ellos se dieron cuenta de que los términos de búsqueda eran esenciales.
no era lo mismo considerar como términos sinónimos violencia de género o violencia doméstica. La información que devolvía Google por los dos tipos de términos era absolutamente diferente. Es decir, que salían unas páginas u otras. Y en las páginas, obviamente, existían unos sesgos u otros. Así que, digamos que estas tres partes son muy importantes: fase de planificación del trabajo, todas las ideas previas que se tienen, que conforman de alguna manera la idea que se va a tener del trabajo, y la búsqueda de una serie de términos para hacer una primera búsqueda a través de las fuentes de información que se seleccionen. Hay que elegir qué formatos vamos a utilizar, cuáles son las posibilidades de uso, hay que planificar las estrategias que vamos a utilizar y las herramientas. Y esto que os comentaba de la primera exploración. Yo creo que los guiones nunca están cerrados a la primera. Ellos son, además, bastante dados a hacer temas demasiado complejos. Corremos el riesgo de que esa ganas que tienen ellos de desarrollar un gran tema se quede en nada, que al final se quede en un tema mal desarrollado y finalmente pobre. La primera exploración hace que recorten ya muchísimas de sus aspiraciones y que realmente se ciñan a cosas más concretas que tienen que ver o bien con el tiempo del que disponen o que lo que son capaces de entender y de abordar. La elaboración del primer guión. Después de hacer esa primera búsqueda y un borrador, obviamente hay un guión definitivo y podemos hacer una tercera búsqueda de información, incluso, para buscar información complementaria, de manera que seamos capaces de rellenar lagunas. Así que la búsqueda de información no podemos pensar que solamente se limita a un único momento, sino que es algo que se retroalimenta. Esta guía para la búsqueda y evaluación de las fuentes online, luego casi voy a entrar en ella. Es una guía que yo le decía a mi alumnado, pero prefiero casi para... Está también en información en Internet, la vais a poder ver allí. La voy a abrir, porque tarda siempre un tiempo en abrirse, está en línea, para enseñaros sobre todo el tema de la evaluación de la información, porque les propongo allí una serie de criterios a seguir.